Bienvenidos a este video sobre la Ouija, esa misteriosa tabla que ha fascinado y aterrorizado a generaciones. Hoy vamos a explorar su historia, quién la inventó, cuándo se puso de moda, cómo se popularizó, casos reales de gente que la usó, posesiones documentadas a partir de su utilización. ¿Qué opina la Iglesia de todo ello? Exorcismos practicados y los peligros que conlleva. La Ouija no es solo un juego. Es un tablero con letras, números, sí, no y adiós, usado con un puntero que se mueve solo. Pero su origen va más allá de lo paranormal. Es un producto comercial del siglo XIX. Prepárate para historias que te pondrán los pelos de punta. Pero todo basado en hechos reales. Si eres sensible, quizás enciende la luz. Vamos. Uno de los primeros métodos similares fue la escritura automática en China, alrededor del año 1100 d.C., durante la dinastía Song, donde se usaban tablas para comunicarse con espíritus. En el siglo XIX, tras la Guerra Civil Americana, surgió el movimiento espiritista. La gente quería hablar con los muertos. En 1886, en campamentos espiritistas de Ohio, aparecieron tableros parlantes primitivos. En 1890, en Baltimore, la medium Helen Peters Nosworthy preguntó a un tablero prototipo cómo llamarlo, y respondió Ouija, que supuestamente significa buena suerte en un idioma antiguo, aunque hay mitos de que viene de oui en francés y ja en alemán, ambos sí. El empresario Elijah Bond, con ayuda de Charles Kennard, lo patentó el 10 de febrero de 1891, con el número de patente 446.054. Fue el primer tablero comercial, vendido por la Kennard Novelty Company como un juego de salón inocente. Para obtener la patente, el tablero tuvo que adivinar el nombre del oficial de patentes en una demostración. Esto lo hizo famoso de inmediato. En 1901, William Fuld tomó el control y lo llamó Ouija. No eran espiritistas, sino capitalistas que vieron un negocio en el duelo colectivo de la sociedad de la época. La Ouija no siempre fue de moda. Su auge vino en momentos de crisis globales, cuando la gente buscaba respuestas del más allá. Durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, la espiritista Pearl Curran la usó para adivinar y escribir poemas dictados por espíritus, como los de Patience Worth. Se vendió como herramienta de consuelo para familias que perdieron seres queridos en la guerra. Tras la guerra y la gripe española de 1918, que mató a millones, la Ouija explotó en popularidad porque la gente necesitaba hablar con los fallecidos. En los años 20, inspiró libros psíquicos, literatura y sesiones en salones de la alta sociedad, convirtiéndose en un fenómeno cultural. En la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, una tienda en Nueva York vendió 50.000 unidades solo en 1944, mostrando cómo las guerras impulsaban su venta. En 1967, tras ser comprada por Parker Brothers y mudada a Salem, la ciudad de las brujas, vendió 2 millones de unidades, más que el Monopoly ese año. La popularización cambió drásticamente en los años 70 con la película El Exorcista de 1973, basada en un caso real, que la transformó en un símbolo de horror demoníaco. Desde entonces se asocia con lo satánico, apareciendo en películas como Ouija de 2014, series como Breaking Bad, videojuegos y hasta aplicaciones móviles modernas. Hoy en día, Hasbro la produce y vende millones, pero con advertencias en las cajas, y su popularidad resurge en épocas de incertidumbre, como pandemias o crisis económicas, gracias a redes sociales y TikTok, donde la gente comparte sesiones en vivo. Aquí viene lo escalofriante: testimonios reales de experiencias con Ouija. No son mitos, hay reportes en prensa, libros, foros y documentos eclesiásticos. Uno de los casos más famosos es el de Roland Doe en 1949. Un niño de 13 años en Maryland usó la Ouija para contactar a su tía fallecida. Empezaron fenómenos: muebles moviéndose solos, arañazos profundos en su cuerpo que aparecían de repente y voces demoníacas guturales que salían de él. El niño entraba en trances violentos,
Hablaba en lenguas antiguas y su cama se sacudía con fuerza extrema, como si una entidad invisible lo controlara. La familia, aterrorizada, llamó a sacerdotes y la Iglesia Católica intervino con exorcismos. Se practicaron al menos 30 sesiones de exorcismo en un hospital, donde el niño vomitaba, levitaba según testigos y gritaba blasfemias. Finalmente, tras meses de rituales, el demonio supuestamente salió. Y el caso inspiró la novela y película El Exorcista. Otro caso real. En 1920, en El Cerrito, California, varios ciudadanos usaron ouija en grupo y sufrieron posesiones masivas. Empezaron con alucinaciones colectivas, comportamientos erráticos y ataques de histeria, creyendo que espíritus malignos los controlaban. La prensa local lo cubrió como un brote de locura espiritista, y algunos requirieron internamiento psiquiátrico. En 2012, en Texas, un adolescente apuñaló a un amigo tras una sesión de ouija, alegando que un espíritu le ordenó hacerlo. Fue condenado, pero culpó a la tabla. En Perú, en 2023, 14 estudiantes de un colegio jugaron con ouija y sufrieron posesión colectiva, convulsiones, gritos inhumanos y pérdida de conciencia. Los médicos no encontraron explicación física, y un sacerdote local realizó exorcismos menores para adultos. Un testimonio impactante es el de Valencia. Sola en su casa y sintió una presencia oscura. Solo sensaciones de y finalmente, posesión. Sus ojos cambiaban, tenía ataques de buscó ayuda eclesiástica, pasó por un exorcismo, pero se puso de la ley. Otro caso, en 2025, un grupo de jóvenes invocó a Soso, un demonio común en sesiones de ouija, y terminaron poseídos. Uno de ellos empezó a reír frenéticamente sin parar. Otro colapsó con convulsiones y requirieron intervención médica y espiritual. Elías Samael, un vigilante nocturno, documentó en vídeo su experiencia. Tras usar ouija, grabó cómo una entidad lo torturaba, con distorsiones en su rostro y voces que salían de su boca. Publicó los vídeos en redes antes de desaparecer temporalmente, y luego reveló que un exorcista lo salvó. En Tiliquí, Colombia, 36 alumnos de la universidad quedaron poseídos en una sesión de ouija. Hablando en lenguas extrañas y agrediéndose mutuamente. El pueblo entero se aterrorizó y sacerdotes practicaron exorcismos. En México, la Iglesia del Vaticano envió exorcistas especializados, y el caso se mantuvo en secreto. Pero filtraciones hablan de rituales intensos que duraron semanas. Otro ejemplo, en Argentina, en Corrientes, según exorcistas locales, 4 de cada 10 casos de posesión que atienden comienzan con el uso de ouija. Los síntomas incluyen conocimiento sobrenatural, fuerza sobrehumana y aversión a lo sagrado, como cruces o agua bendita. La Iglesia Católica opina firmemente sobre la ouija. La prohíbe rotundamente, considerándola una forma de adivinación y espiritismo que abre puertas a demonios. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 2116, todas las formas de adivinación están prohibidas porque alejan de Dios y pueden atraer influencias malignas. El Santo Oficio, predecesor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, declaró en 1917 que es ilícito asistir a sesiones espiritistas, incluyendo el uso de tablas como la ouija, incluso si parecen inocentes o piadosas. Exorcistas famosos como el padre Gabriele Amort, que realizó miles de exorcismos, advertían: la ouija no contacta con muertos, sino con demonios que se disfrazan para engañar. El padre Dan Reehil, un exorcista estadounidense, dice: estás hablando con un demonio, no con espíritus benignos. Es una invitación al mal. La Conferencia Episcopal de Toscana, en 1994, publicó un documento llamando a la ouija una mistificación peligrosa que promueve el ocultismo y aleja de la fe. El exorcista español José Antonio Fortea explica:
Al usar Ouija, llamas a espíritus desconocidos sin control, y muchos casos de posesión empiezan así, con entidades que se aferran al alma. La Iglesia ve la Ouija como una herramienta del diablo para infiltrarse en vidas modernas, disfrazada de juego. En cuanto a exorcismos practicados por Ouija, son numerosos y documentados en archivos eclesiásticos. En el caso de Roland Doe, como mencioné, se hicieron 30 exorcismos en 1949, con rituales que incluían oraciones en latín, imposición de manos y uso de reliquias sagradas. El demonio supuestamente se manifestaba con violencia, pero al final gritó, "Me voy", y el niño se liberó. En Corrientes, Argentina, exorcistas reportan rituales semanales para víctimas de Ouija, usando el ritual romano de 1614, actualizado en 1999. Un exorcismo típico implica diagnosticar la posesión, con signos como hablar lenguas muertas o fuerza sobrenatural. Luego rezar el ritual mayor, que puede durar horas o días. En el caso de la niña de Linares, el Vaticano autorizó un exorcismo mayor, con varios sacerdotes rezando en cadena para expulsar la entidad. El padre Fortea describe cómo en posesiones por Ouija, el demonio a menudo se nombra Soso o Pazuzu y resiste ferozmente, pero cede ante la autoridad de la Iglesia. ¿Sabías que la mayoría de los exorcismos no se hacen públicos para proteger la privacidad de las víctimas? Sin embargo, libros como Un exorcista cuenta su historia del Padre Amor detallan decenas de casos, muchos de ellos relacionados con el espiritismo y el uso de la tabla Ouija. Científicamente, el movimiento del puntero en la Ouija se explica por el efecto ideomotor. Son pequeños movimientos musculares inconscientes que guían el indicador, revelando pensamientos que ya están en nuestro subconsciente. Estudios como el de la Universidad de British Columbia en 2012 lo confirman, pero la ciencia no puede explicarlo todo. ¿Qué hay de las predicciones que se cumplen o los casos de posesión? Algunos expertos lo atribuyen a la sugestión colectiva o a traumas psicológicos profundos que emergen durante la sesión. Los peligros de la Ouija son muy reales y van más allá de un simple susto. Puede provocar obsesiones, alucinaciones, ataques de pánico y en los casos más extremos ha llegado a inspirar actos de violencia o incluso suicidios. Desde una perspectiva religiosa, se considera una invitación abierta a entidades negativas. Psicológicamente, puede generar una paranoia tan intensa que termina arruinando la vida de una persona. Si a pesar de todo decides usarla, hay reglas básicas, nunca lo hagas solo. Y siempre despídete para cerrar la sesión. Y si tienes algún tipo de problema de salud mental, es mejor que te mantengas alejado. En redes sociales como X, abundan los testimonios de personas que aseguran haber atraído demonios a sus vidas después de jugar con la tabla en su juventud. Una historia famosa cuenta que un hombre preguntó si sería rico. La Ouija respondió que sí. Años después, un terrible accidente lo dejó paralizado, pero ganó una demanda millonaria. Se hizo rico, sí, pero a un costo devastador. Incluso ha afectado al sistema judicial. En 1994, un jurado usó una Ouija para contactar a la víctima de un asesinato, lo que provocó la anulación del veredicto. Y hay casos aún más oscuros. En 1920, una mujer mató a su propio hijo siguiendo un consejo de la tabla, convencida de que era lo mejor para él. Más recientemente, en 2014, un hombre en Reino Unido llamado Paul Kerrall sufrió alucinaciones y síntomas de posesión tras usarla y terminó hospitalizado. Una usuaria en un foro contó cómo la Ouija predijo la muerte de su abuela, quien falleció solo 2 días después. La Ouija es un objeto fascinante, pero las historias reales, las opiniones de la Iglesia y los testimonios de exorcistas nos lanzan una advertencia clara: es mejor no jugar con fuego. Si te ha gustado el video, dale a like y suscríbete al canal Mentes Siniestras TV para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.